Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar, si me dejan la voz. Un saludo también a los ciudadanos que nos siguen por Internet, como siempre. Y voy a empezar esta mañana, a riesgo de ser no solo reiterativa, sino un poco pesada, recordando que hemos aprobado el Estatuto de Extremadura, el Estatuto, la reforma de ese Estatuto, y en el día de hoy yo quiero agradecer a todos aquellos colectivos que han participado intensamente en la redacción, en ese trabajo que durante mucho tiempo se ha venido haciendo por parte de los grupos parlamentarios, a iniciativa, quiero recordar, de el presidente de la Junta de Extremadura, de Guillermo Fernández Vara, a pesar de que en un principio no fue entendido, pero una vez que gana las elecciones, se sienta con Floriano, se decide que hay que llevar adelante esta reforma, que se ha hecho de forma ejemplar, pero que insisto que hay un montón de colectivos a los que no, quizás en la vorágine del debate político no hemos puesto el acento. Hay un montón de colectivos, fundamentalmente en el artículo 7, que se verán reconocidos. Estamos hablando de colectivos que tienen que ver con la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de colectivos que tienen diferentes formas de vivir la sexualidad. Estamos hablando de empresarios, estamos hablando de sindicatos, de absolutamente todo el conjunto de asociaciones, de colectivos que tienen que ver con las diferentes sensibilidades o los diferentes intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura. Por tanto, también a ellos que no han tenido el protagonismo en estos días, nuestro agradecimiento porque han hecho un gran trabajo. Bien, en segundo lugar, se acaban de celebrar elecciones presidenciales en la en el vecino Portugal, y saben ustedes que realmente la ganadora ha sido la abstención. Quien consigue volver a ocupar la presidencia de Portugal es Cavaco Silva, el líder conservador, pero realmente ha sido la abstención la nota predominante en estas elecciones, y yo creo que es algo preocupante, que viene a confirmar lo que hemos ido diciendo tantos y tantos portavoces, no solamente en Extremadura, no solamente en España, sino, les aseguro también, que en el resto de los países de la Unión Europea y en el mundo entero. Yo he tenido la oportunidad de participar hace muy poquitos días en una jornada parlamentaria internacionales en donde se sentaban líderes progresistas de Japón, Canadá, Australia, de prácticamente todo el planeta, y se ponía el acento en la preocupación, en la mala imagen, en el mal momento que estaba pasando la política y en esa desafección que estaba afectando a todo el mundo, que está apartando a los ciudadanos y a las ciudadanas de la política, con el riesgo que esto tiene, porque en definitiva las decisiones, la resolución de los problemas, lleguen más tarde, lleguen más temprano, con más acierto, con menos acierto, siempre serán fruto de la política. Por tanto, la advertencia a ese riesgo que puede correr la democracia, que corren los parlamentos, que corren los sistemas políticos democráticos con algunos discursos demagógicos, populistas, que están socavando la buena voluntad de los ciudadanos y de las ciudadanas, y provocando desde luego ese alejamiento, porque solamente ven en el discurso político enfrentamientos, frases huecas, promesas que no se cumplen. Y yo también lo he hecho en alguna otra ocasión. Llamo a la responsabilidad de los medios de comunicación, que entiendo que tienen sus intereses empresariales, lógicamente, pero que pueden de alguna manera también contribuir a ese espacio de concordia al que también alude frecuentemente el presidente de la Junta de Extremadura, y que puede ser positivo para la convivencia y para el devenir de la situación actual. Bien, en tercer lugar, anunciarles, lo sabrán porque en la agenda informativa aparece dentro de unos minutos, parlamentarios socialistas, senadores y diputados extremeños, nos vamos a reunir con comisiones obreras. Deben saber los ciudadanos que a partir de mañana se celebra en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, un pleno en el que se van a estudiar, se van a debatir las propuestas de
la comisión del Pacto de Toledo y que concluirá, si no se llega a un acuerdo, el viernes, que es cuando el Gobierno de España ha marcado la fecha tope para plantear la reforma de las pensiones. Digo, concluirán el viernes si no hay acuerdo en un decreto del Gobierno de España, aunque esperemos que pueda haber algún tipo de acuerdo en esa mesa de diálogo que están abiertas, que están trabajando intensamente para lograr tener un sistema de pensiones. Sistema de pensiones, por cierto, que lo vuelvo a repetir, un sistema de pensiones que se consolidará, que empezará a funcionar con la fecha que se determine como fecha de edad de jubilación, que ahora anda fluctuando entre esos 67 o los 65, con un número de años de cotización. Hay varias propuestas encima de la mesa, en el año 2027. Es decir, que todos los que en la actualidad estén en expectativa de jubilación no tienen que tener ningún miedo. No hay ninguna espada de Damocles encima de los que hoy tienen 50 y tantos, 60, incluso 40 y muchos. Estamos hablando de una reforma que se tiene que consolidar en el año 2027. Insisto en que el Gobierno de España, el actual Gobierno, no tenía necesidad, ya que tenemos un sistema de pensiones sólido, que están aseguradas las pensiones hasta dentro de 20 años, no tendría necesidad de hacer lo que está haciendo, pero tenemos un compromiso y el Gobierno de España es responsable con las siguientes generaciones, porque esto hay que hacerlo para asegurar el futuro de las pensiones de nuestros hijos, exactamente igual que lo han tenido nuestros mayores o lo tienen en la actualidad los que se acaban de jubilar. Tenemos que tener un sistema de pensiones como lo están reformando y como lo tienen otros países de la Unión Europea. Esperamos, desde luego, que se llegue a ese acuerdo por el bien de todos, porque tenemos un problema demográfico y eso no se puede obviar, y que en esas propuestas que hay encima de la mesa seamos capaces de conseguir ese acuerdo. Vamos a escuchar esta mañana lo que tengan que decirnos Comisiones Obreras, como no puede ser de otra manera, y supongo que una vez que termine la reunión, Comisiones Obreras también dirá lo que plantea su organización sindical. El sábado pasado se celebró una importante reunión en Madrid, en la sede del Partido Socialista, la sede federal, en la que el secretario general federal convoca a los secretarios generales regionales. En este caso, nuestro secretario general, Guillermo Fernández Vara, acude a la llamada de José Luis Rodríguez Zapatero y se reúne con el resto de secretarios generales del Partido Socialista Obrero Español. En esa reunión se debaten los objetivos del Gobierno de España, los objetivos del trabajo que tenemos encima de la mesa y en el que estamos absolutamente inmersos, y esos objetivos, como sabe prácticamente todo el mundo, son consolidar el déficit, es decir, reducir el déficit, compromiso adquirido por el Gobierno de España y por el resto de los países de la Unión Europea en el seno de la Comisión Europea. Se ha hecho ya en los presupuestos, se han acometido una serie de reformas, y ahora una de las reformas importantes que tenemos encima de la mesa es pensiones, pero también la de las cajas de ahorros, que también ha sido un tema del que a lo largo de estos últimos años hemos hablado mucho. Es cierto que después de la reconversión, de la fusión, de esas fusiones frías, virtuales de las cajas, que después de esa reducción del número de cajas en este país, que se ha pasado, creo que es de 45 a en torno a 17 o 16 o algo así, todavía no fluye el crédito. Y el problema, efectivamente, es que nuestros pequeños empresarios, que los autónomos, necesitan liquidez para funcionar, necesitan que se les preste dinero. Y, por tanto, el Partido Socialista de Extremadura apoya el planteamiento que está haciendo el Gobierno de España, el planteamiento que, por otro lado, ustedes conocen, porque el secretario general de los socialistas extremeños ha manifestado públicamente, y es que si hay que recapitalizar las cajas, habrá que hacerlo. Porque el gran problema es el problema de la liquidez de las empresas. Y, por tanto, ese es el objetivo, ser capaces de que esa sangre fluya hacia el lugar
al que debe ir destinada, que siempre defendimos que debe ser ese, para que nuestras pequeñas y medianas empresas, para que nuestros autónomos puedan seguir funcionando. Tenemos un programa de reforma que ya hemos ido acometiendo, que vamos a seguir acometiendo, que lo vamos a hacer y que lo vamos a defender, y que tenemos todavía encima de la mesa toda la negociación colectiva, la cuestión de las políticas activas de empleo, y por delante también empieza a conocerse que el Gobierno de España quiere también poder acometer reformas en lo que tiene que ver con la función pública y con los servicios profesionales. Frente a este calendario, frente a esta agenda de trabajo, de reforma, de compromiso, muchas veces incomprendido, porque efectivamente muchas de las decisiones pues afectan a muchos intereses y son incómodas, como ha podido ser el de la reducción del sueldo de los funcionarios. Recuerdo, frente al recorte de número de funcionarios en otros países con ideología conservadora, encontramos a un partido en la oposición que cree que navega con el viento de popa, que todo lo que tiene que ofrecer al país es eliminar las pensiones o ese derecho al complemento de pensión máxima a aquellos parlamentarios que han llevado unos años en las Cortes Generales. Eso es lo que propone Rajoy, o en Extremadura el señor Monago, el recorte de altos cargos y quitar 3 consejerías. ¿Es que alguien cree en este país que la crisis se resuelve eliminando un complemento o quitando 3 consejerías? Porque eso puede ayudar en una mínima parte a reducir el déficit, pero desde luego no a salvar la crisis. Los planteamientos del Partido Popular son planteamientos que van al estómago, que van a la tripa de los ciudadanos, que suenan muy bien, pero que están absolutamente vacíos de contenido. Son demagógicos y absolutamente irresponsables, una posición irresponsable de un partido que quiere ser Gobierno de España. No sabemos qué plantean respecto a las cajas de ahorro, no sabemos qué plantean respecto a la reforma de las pensiones, no sabemos cuáles eran sus propuestas reales respecto a la reforma laboral, a la negociación colectiva, a todo lo que el Gobierno de España está cometiendo y está trabajando con los agentes económicos y con los agentes sociales. No hay recetas, y si las hay, no quieren enseñarlas porque seguramente asusten a los ciudadanos. Están simplemente aprovechando la crisis para llegar al Gobierno. Están sacando pecho antes de tiempo y haciendo anuncios, como digo, absolutamente vacíos de contenido, como la propuesta de la eliminación de las pensiones a los parlamentarios. Por cierto, propuesta que ya había presentado el presidente del Congreso de los Diputados en la mesa del Congreso y que había elevado al Gobierno. El Partido Popular se adelanta simplemente para tener un titular, como hacen siempre. Y les voy a poner un ejemplo. Acabamos de aprobar el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Recuerden que ustedes el anuncio del señor Monago diciendo que una de sus medidas podría ser reducir el número de diputados en la Asamblea de Extremadura, caso de que ellos lleguen a gobernar, para salir de la crisis o reducir el déficit. Les recuerdo que hemos aprobado el Estatuto y que no ha habido ninguna enmienda del Partido Popular solicitando que en el Estatuto se contemple la reducción del número de diputados. Una promesa más, un anuncio más que solo sirve para que suene bien a los ciudadanos, pero que desde luego no hay ningún compromiso, no hay ningún hecho que avale esa propuesta, que lo único que llena es un titular de prensa. Exactamente igual que pasó cuando el Partido Popular dijo que por responsabilidad apoyaban la medida de subir los impuestos a las grandes fortunas, pero cuando llegó la hora de votar, votaron en contra de la subida del impuesto a las grandes fortunas. Por tanto, frente a la responsabilidad, aunque nos cuesten las elecciones, un partido que está utilizando la demagogia y el populismo, pero que es absolutamente irresponsable, no quiere mojarse. Y los ciudadanos tienen derecho a conocer cuáles son las propuestas para decidir quién va a resolver los problemas en los próximos
4 años. Yo creo que hasta aquí, porque me voy a quedar sin voz, y ahora, si queréis, contesto lo que queráis. Una cuestión que creo que es también de interés informativo, y es que esta semana empiezan ya también esas visitas que sabéis que anunciamos del secretario general del Partido Socialista de Extremadura por diferentes ciudades para dar una última vuelta a cuál es la situación de cada uno de los ciudadanos, a ir recogiendo propuestas, a tomarle el pulso a la población después de la situación que hemos ido viviendo, porque sabéis que nuestra política siempre ha sido la de estar cerca de los ciudadanos, lo llevamos haciendo años, pero el presidente, secretario general de mi partido, anunció que iba a estar visitando una serie de ciudades con carácter, si queréis, ya más de partido de cara a los comicios, y empieza esta semana en la ciudad de Badajoz. Cada lunes yo anunciaré en qué ciudad estará realizando una serie de actos en contacto con los ciudadanos, y luego el día de antes, a través de prensa del partido, tendréis ya datos más precisos con una agenda de cada una de las intervenciones que vaya a tener en cada una de las poblaciones que visite. Bueno, pues exactamente la misma que cuando nos da empate o nos da incluso por debajo. Es una opinión más y, bueno, ya ven, cada empresa, cada sondeo, en función de la ficha técnica. Hemos tenido algunas encuestas en las que faltaban datos, que la muestra era muy pequeña, era exactamente igual en Cáceres y en Badajoz, con lo cual no era representativa. En este caso, que nos da por encima, bueno, no nos va a desviar del objetivo que es el que les estoy diciendo. Seguir trabajando hasta el último minuto, hasta el último segundo, y el día 22 de mayo los ciudadanos que decidan quién le merece más confianza para que les sigan apoyando, trabajando con ellos durante los próximos 4 años para intentar que su vida sea más digna, con más bienestar. Quería preguntarle también por la reelección de Cavaco Silva, aunque ayer el presidente de Portugal no tenga poder ejecutivo, ¿su reelección puede tener alguna consecuencia negativa en la construcción del AVE? No. Y de hecho en Portugal ha sido común el que haya habido, como ha pasado también en Francia, cohabitación de una presidencia de la República conservadora con un primer ministro progresista. No, de hecho, lo admirable de este tipo de regímenes es que ha habido siempre una colaboración y una lealtad institucional que alguna vez hemos resaltado desde aquí. En Portugal hay una lealtad institucional, a pesar de las diferencias ideológicas, lógicamente, y de posiciones, que yo creo que debería servirnos de ejemplo en muchas ocasiones, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo. Respecto a esta propuesta de que llegado el momento se podría representar a la capital, ¿cuándo cree que sería el momento de hacerlo y cómo se hace? Bueno, a mí me gustaría ser en este caso una experta banquera. No lo sé. Sabes que se está hablando, el Banco de España está planteando unos máximos, y nosotros lo que estamos diciendo es que se haga lo que se tenga que hacer, pero que el objetivo tiene que ser que llegue el crédito a quien lo está necesitando, pues para generar riqueza en definitiva, sin perder lógicamente ese carácter territorial de las cajas con esa obra social que es lo que le caracteriza de un banco privado. Tendría un límite, lógicamente. Estamos hablando de no sobrepasar el 49% para que siempre tengan. Pues muy bien, muchas gracias.